Muy buenas tardes, mi nombre es Cristian Leonel Freire Pérez, soy estudiante de la Universidad Guayaquil. Mi docente, el doctor Andrés Villegas Pico, de la materia práctica penal. ¿En qué consiste el test de motivación? El test de motivación es una herramienta creada por la Corte Constitucional del Ecuador para verificar si una sentencia o resolución judicial está correctamente motivada. Sirve para analizar si el juez explicó de forma razonable, lógica y comprensible por qué tomó una determinada decisión. Este test garantiza que el juez no decida de manera arbitraria, sino que justifique sus conclusiones con base a los hechos probados y en las normas jurídicas aplicables. Pregunta número 2. ¿En qué consisten los parámetros de razonabilidad, lógica y comprensibilidad? Estos tres parámetros forman parte del test de motivación. Número 1. Razonabilidad. Significa que la decisión debe ser proporcional y coherente con los hechos del caso. No puede ser exagerada ni contradictoria con los derechos constitucionales. Por ejemplo, no sería razonable imponer una pena alta por una falta leve. La lógica. La sentencia debe tener coherencia interna, es decir, debe existir una relación clara entre los hechos, la prueba y la conclusión. Esa es la lógica. La comprensibilidad. La decisión debe ser clara y entendible para las partes, para ambas partes. El lenguaje debe permitir que cualquier persona, incluso sin formación jurídica, pueda comprender por qué se tomó esa decisión. Pregunta número 3. ¿En qué consiste el criterio rector de motivación? El criterio rector de la motivación es la racionalidad del juez al decidir. Esto significa que el juez debe explicar paso a paso su razonamiento, mostrando cómo pasó de los hechos a la norma y de la norma a la conclusión. En otras palabras, la sentencia debe reflejar la argumentación lógica, razonable y transparente, donde se pueda seguir claramente la forma en que el juez construyó su decisión. Pregunta número 4. ¿En qué consiste la fundamentación fáctica suficiente y la fundamentación normativa suficiente? La fundamentación fáctica suficiente se refiere a la justificación basada en los hechos y las pruebas. El juez debe explicar qué hechos consideran probados, qué pruebas lo demuestran y por qué las valora de esa manera. No basta con decir el acusado es culpable, se debe demostrar con evidencias concretas. La fundamentación normativa suficiente se refiere a la aplicación correcta de las normas jurídicas. El juez debe citar leyes aplicables y explicar por qué esas normas se aplican al caso concreto y no en otras. Por ejemplo, se aplica el artículo 441 del COIP. Debe justificar por qué encaja con los hechos comprobados. Pregunta número 5. ¿En qué consiste el estándar de suficiencia? El estándar de suficiencia indica qué tan completa y detallada debe ser una motivación para considerarse válida. Una decisión cumple un estándar cuando se explica de manera clara los hechos relevantes, las pruebas valoradas, las normas aplicables y la relación lógica entre ellos. Si la resolución no permite entender cómo se llegó a la decisión, entonces no cumple el estándar de suficiencia y podría considerarse arbitraria o nula. Pregunta número 6. ¿Cuáles son las tipologías de deficiencias motivacionales? Las deficiencias motivacionales se clasifican en 3 tipos. La inexistencia de motivación. Esto es cuando el juez no justifica en absoluto su decisión. La motivación insuficiente, cuando la explicación es parcial, vaga o incompleta.
La motivación aparente. Cuando parece que hay una motivación, pero en realidad el juez solo usa frases vacías, sin conexión lógica en el caso. Este último tipo se presentan los llamados vicios de motivación. Respondiendo a la pregunta número 7, donde los vicios de motivación son la incoherencia, la incongruencia, la inatinencia e incomprensibilidad. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Cuando la motivación es solo una apariencia, puede tener estos vicios, como es la incoherencia. Ocurre cuando la argumentación es contradictoria. Por ejemplo, el juez dice que no hay pruebas, pero aún así lo condena. Eso es incoherencia. La incongruencia sucede cuando el juez no responde lo que las partes solicitaron o resuelve algo diferente. También si omite argumentos relevantes. Inatinencia. El vicio de inatinencia se da cuando el juez usa normas o argumentos que no tienen relación con el caso. Por ejemplo, citar leyes laborales en un proceso penal. Incomprensibilidad se presenta cuando una sentencia es tan confusa o mal redactada que no se puede entender la razón de la decisión. Esto impide que las partes comprendan su contenido y vulneran el derecho al debido proceso. Muchas gracias. Hasta aquí mi participación.